Dios les bendiga, jóvenes. No hay jóvenes, ¿verdad? Entonces... Bueno, pues me tocó a mí, hermanos, y esta es la hora más difícil porque ya comieron, ya jugaron, y entonces todos empiezan así. Y bueno, vamos a ponernos de pie otra vez, ¿no? Por favor. Y así como el hermano Chuy dijo, levanten sus manos, háganle así, así, extiéndanse, den 3 saltos, 1, 2, 3, luego van a dar 10 lagartijas y listo, jóvenes, listo. Bueno, vamos a tomar asiento otra vez. Gracias por hacer esto. Me tocó uno de los temas más difíciles, digo, a todos nos tocó este mismo tema, pero es difícil de comprender, pero más de enseñar, porque de alguna manera es una predicación, una enseñanza que no pretende exponer solamente un conocimiento, sino causar algo en la mente, en el corazón de ustedes. Y bueno, este tema para mí ya desde hace algún tiempo ha sido uno de los parteaguas de mi vida y me ha llevado un proceso largo, pero quisiera expresarlo en una manera sencilla. Yo creo que es imposible, porque en una predicación apenas alcanzas, no sé, a tentar el agua a ver si está un poquito más caliente. Pero bueno, mi tema de hoy se llama Instruye al niño en su camino. Y bueno, ¿por qué el niño? Bueno, la palabra cuando menciona niño abarca una edad bastante considerable. Cuando habla de niño, cuando habla de muchacho, habla desde los 0 años hasta más o menos entrando los 25 30 años en los que se consideraba una persona que ya era mayor de edad. Y bueno, científicamente también las personas estamos en un desarrollo de las estructuras de nuestro cerebro, como hasta los 25 años nuestro cerebro deja de estructurarse. Seguimos aprendiendo muchas cosas y todo, pero nuestra personalidad, por decirlo así, nuestra manera de ser se forma y termina de formarse hasta los 25 años, así que todavía algunos de ustedes siguen siendo unos niños, ¿no? Los que tienen 26 ya pueden considerarse chavorrucos. No, no es cierto. No, chavorrucos como yo y como otros. Eso. Bueno, entonces, mira, estamos conscientes de que no todos crecieron en una familia cristiana. ¿Cuántos de ustedes crecieron en una familia cristiana? Bueno, muchos, bastantes, ¿Quién no crecieron en una familia cristiana? ¿Puedes levantar tu mano? Ok, bueno, también es como el 50-50 más o menos, ¿no? Pero mira, la cosa es que ni siquiera los que crecemos dentro de una familia cristiana tenemos una educación realmente bíblica. Eso es cierto, porque nuestro entorno cultural determina muchas veces lo que nosotros aprendemos y lo que nuestros padres enseñan. Y yo no estoy diciendo que mis papás no hayan sido un gran ejemplo, son un gran ejemplo para mí. Muchos de ustedes los conocen, algunos vienen de la iglesia de donde él está pastoreando, y ustedes pueden corroborar de que él es una persona de ejemplo para mí, para su iglesia y para mucha gente en muchas partes, ¿verdad? Pero aún así, hermano, nuestras familias son influidas por el sistema de pensamiento que nosotros tenemos, aunque nosotros no pensamos que está mal, aunque no nos enseñaron a amar cosas del mundo, pero de todas maneras hay una influencia. De hecho, la palabra del Señor dice que había un sacrificio de los que hacían los judíos, que se ofrecía por los pecados que no se sabía que se habían cometido. Ese sacrificio se hacía cada año. Entonces eran pecados
de la inconsciencia. Es decir, que la gente hace y que ni siquiera pensamos, ni en la iglesia se piensa que está mal, ¿no? Pecados culturales, por decirlo así. Por ejemplo, y yo sé que a muchos no les va a gustar, pero tomar coca en la mañana, en la tarde y en la noche, o de decir, no, pues es que yo no puedo vivir sin la coca, de 1 litro diario me tomo, ¿no? Y eso pues es que es mexicano, o sea, todos los mexicanos tomamos coca y así. Pero si tú supieras la bomba de azúcar que nos estamos tomando, o si hiciéramos un poquito de conciencia, estaríamos conscientes de que estamos matando nuestro cuerpo con eso, ¿verdad? Pero no sé, yo no voy a dejar de tomar coca porque todos los alimentos son benditos cuando los oramos por ellos, ¿no? Pero debemos diferenciar entre lo que es un alimento y lo que no es un alimento, ¿verdad? Entonces, bueno, cosas como esa, así de las cuales para nosotros no es pecado, son las que nosotros aprendemos diariamente, la que nuestros padres nos enseñan, las que aprendemos en la escuela, y diferenciamos sí pecados muy vistosos, pero otros no. La gracia del Señor es la que nos cubre. Aún así, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y adaptar nuestros pensamientos y nuestra cosmovisión o nuestro sistema de pensamiento a la palabra, para que toda nuestra vida como cristianos sea realmente efectiva. ¿No te has preguntado por qué haciendo bien las cosas te salen mal? ¿O por qué predicas a una persona y realmente no hay mucha mella, no hay una gran influencia cuando tú estás hablando a las personas? Pero bueno, hermano, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y la cuestión es esto, que nuestro camino realmente no es de acuerdo a lo que debería ser según la palabra del Señor. ¿Y cuántos han oído este verso, hijos, muchachos, jóvenes de familia cristiana? Yo creo que este es uno de los versos que nuestros papás nos dicen, aprende de memoria. ¿Cuántos se lo sabían? Levante la mano. Poquitos, como eso sí, como que me sorprende, ¿no? Pero muchos han escuchado este verso, ¿o no? Ok. ¿Y qué es lo que significa instruye al niño en su camino? Les voy a tomar participación, hermanos. Guiar, ok. ¿Qué más? Corregir, instruye al niño en su camino. ¿Qué más? Enderezar su camino cuando va por un equivocado. Ok, muy bien. ¿Qué más? Enseñar. ¿Qué más? Enseñarle a caminar. Enseñarle a caminar. ¿Qué más? Demostrar. ¿Qué más? Enseñarle lo bueno y lo malo. Enseñarle lo bueno y lo malo. ¿Qué más? Disciplinar. Sí, por supuesto, ¿cómo no? ¿Qué más? ¿A cuántos les gusta la disciplina? Levanta la mano. ¿Qué más? Ahora, miren, instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? Porque el evento se llama El Camino, ¿no? Pero ¿en cuál camino? ¿En qué es en lo que damos por hecho que este verso está enseñando que en su camino? ¿En cuál camino? En el camino de Dios. ¿Qué más? El camino al Padre. ¿Qué más? El camino de la obediencia. ¿Qué más? Bueno, muy bien. Ok, eso es lo que nosotros asumimos que significa que es el camino aquí. Lo hemos aprendido, lo hemos memorizado, pero poco realmente entendemos qué significa eso. Y bueno, para comprender a qué se trata, vamos a leer desde el versículo 4, y dice así: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Bueno, es que
También en nuestra mente tenemos la idea de que un rico siempre se va a ir al infierno. Pero bueno, ahí, eso ya es otro tema que luego podríamos tratar. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración ¿de qué? De la humildad y del temor de Jehová. Si la palabra de Dios dice eso, quiere decir que eso, así es, ¿no? Luego dice versículo 5, espinos y lazos hay en el camino ¿de quién? En el camino del perverso, ok. El que guarda su alma se alejará de ellos. ¿De quiénes? Del perverso. En el camino del perverso. Entonces dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Del camino de quién? A ver. El camino del niño, hermano. Si está haciendo una diferencia entre el camino del perverso, y luego dice, instruye al niño en su camino, es en el camino del niño. Obviamente, hermano, la palabra de Dios nos habla en Deuteronomio que los papás deben enseñar a los hijos, en esta ocasión, en aquella, en la otra, al ir caminando, al salir del trabajo, en todas partes, la vas a poner en los postes, en las puertas y eso. Hay mucha palabra de Dios para que nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos de esta manera. Pero aquí está hablando de algo un poco más específico. Instruye al niño en el camino ¿de quién? Del niño. Ahora, pues ¿cuál es el camino del niño? Vamos a quitarle la palabra niño y vamos a ponerle joven. Instruye al joven en su camino. Su camino. ¿Por qué dirá acerca del camino del joven? Bueno, hermano, lo que pasa es que cada uno de nosotros, como seres individuales creados por el Señor, es decir, tenemos diferencias, nadie es igual a ninguno otro. ¿O cuántos son iguales? Bueno, mi papá es igual que mi papá Temo, que mi tío Temo, ¿no? Están muy parecidos y tengo primos muy iguales a mí, pero solamente en apariencia. Pero somos muy distintos en carácter. Voltea con tu hermano que está ahí a tu lado y dile, no te pareces para nada a mí. Pero entonces dile a tu hermano que está ahí a tu lado, ¿y cuál es tu camino? A ver, ahora levanten la mano, joven, el que sabe cuál es su camino. ¿Cuál es tu camino? ¿Sabe? No sé. ¿Verdad? Entonces, yo no les voy a decir que a sus papás no les enseñaron. No, es que, bueno. Ahí está, no puede ser que no sepa. O sea, no podemos echarle obviamente la culpa a tus papás. Tú eres cristiano y ahora tú tienes la palabra. Entonces tú como hijo de Dios debes saber tu camino porque tienes la palabra de Dios. Sin embargo, tu camino incluye un montón de cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a hacer de tu vida? ¿Cuál es tu camino? ¿Por qué lugar vas a andar? Y obviamente esto incluye el conocer lo que está bien, caminar donde tienes que caminar, moralmente hablando, ¿verdad? Distinguir entre lo bueno y entre lo malo, pero eso como cristianos nosotros lo sabemos, ¿verdad? La cuestión es esta y de la cual se ha estado mencionando que realmente el camino tiene un fin y un destino. ¿Y cuál es ese destino de ese camino si no es Dios mismo? Es el reino de los cielos. Y Cristo, hermano, es el que nos lleva desde que entregamos nuestra vida a Él, recuperando desde ese momento nuestro propósito de vida. Entonces nosotros comenzamos a recorrer un camino a través de Cristo para llegar hacia Dios, para llegar al reino de los cielos. Hermano, yo no sé a cuántos jóvenes cristianos he oído que están frustrados de que Dios no les muestra el propósito
de su vida, como si el propósito de Dios fuera un misterio, fuera algo oculto, algo difícil de entender, que se tiene que revelar con algún tipo de, no sé, de magia, haciendo cosas espiritualoides, luego meten decretos, visualizaciones, que creas en el pato Donald, no sé, en muchas cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los jóvenes nos sintamos como que, ay, sí, somos salvos, somos útiles. Pero hermano, ¿ya sabes cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Cuántos quieren saber cuál es el propósito de Dios? ¿O no? ¿O aquí le paramos y ya me voy? No. Pero bueno, si quieren saber el propósito de Dios para ti, por eso trajimos al profeta Chuy. Así que vamos a hacer una fila y el hermano les va a profetizar a todos y les va a decir, tú vas a tener. Ándale. Bueno, Génesis 1:27, ahí dice todo. Ahí dice todo, hermano. Génesis 1:27. Y dice, y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra, los creó. Ahí está. Entonces, ¿qué eres tú? Eres imagen de Dios. Bueno, hermano, ¿tú crees que Adán y Eva fueron la imagen de Dios cuando fueron creados? Sí, ¿verdad? Y la otra pregunta es, ¿tú crees que los seres humanos hoy son la imagen de Dios? ¿Sí? A ver, ¿y por qué bailan reggaetón? A ver, mira, ¿qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva cayeron? Bueno, el pecado, no sé, hubo muchas cosas que pasaron, entre ellas 3 cosas que son principales, las cuales denigraron, las cuales distorsionaron la imagen de Dios en los seres humanos. Y fíjese cómo dice en Génesis 3:8. Número 1, encontramos allí una de las cosas que se destruyeron al principio por ese pecado, porque Adán y Eva efectivamente eran la mismísima imagen de Dios. No eran Dios mismo, obviamente, eran la imagen de Dios. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué fue lo primero que se destruyó, hermano? La relación, ¿con quién? Con Dios. Y desde entonces los hombres y los jóvenes y los adultos y los que tienen capacidad de entender se alejan de Dios porque tienen miedo de Dios o porque en su pecado saben que no se pueden acercar a Dios. Hay una relación rota. Eso es una de las cosas que rompieron la imagen de Dios en las personas. Número 2, otra relación rota. Primera relación que fue rota, ¿cuál fue? Entre Dios y los hombres. Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Ahí cuál fue la relación rota? Entre la mujer y el hombre. Y obviamente esto significa entre todos nosotros y los seres humanos, unos entre otros, tenemos problemas. Hay relaciones rotas, hay enemistades, hay que me cae gordo, hay que me hizo esto, que me ofendió, que lo ofendí, etcétera, etcétera. Entonces eso es parte, hermano, de una imagen de Dios distorsionada, ¿verdad? Y luego la mujer le dijo a la serpiente,
fue la serpiente, y luego la serpiente volteó y como no había nadie, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero a la serpiente le fue como en feria, a la mujer le fue como en feria también, y a Adán le fue como en feria, ¿verdad? Luego dice Génesis 3:16, nueva traducción viviente, dice así: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido. Y luego dice: pero él dominará sobre ti. Y ahí fue el origen del feminismo y del machismo, ¿verdad? Entonces ahora todos son tóxicos y todas son narcisistas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tú le puedas inventar y ponerle apodo, ¿no? A la serpiente le dijo: pues ahora vas a tener que arrastrarte por la tierra. Bueno, entonces, primera relación rota: Dios y el hombre. Y luego, los hombres entre nosotros mismos, esposo, esposa, amigos, hermanos, padres, de todo. Ahora, número 3, Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ah, Señor. No, y por eso a los hombres les da flojera trabajar, se enferman, etcétera, etcétera. Ahora, tercera relación rota es la de la dependencia del hombre de la tierra, es decir, la tierra no le va a responder como le respondía en el principio. Entonces tiene que hacer un montón de cosas, inventar un montón de fertilizantes, tiene que echarle coco, tiene que estar a la luz del día. Y cuando hablamos de eso, no solamente estamos hablando de la misma tierra, sino de todos los trabajos que nosotros hacemos. ¿Cuántos se cansan al trabajar? ¿Cuántos trabajan aquí? Ok, ¿cuántos se cansan de estudiar? Bueno, ojalá sea porque es sincero, porque estudian mucho, ¿no? Ajá. Y los demás pues son angelitos del cielo glorificados que no se cansan y viven feliz por la vida. Pero bueno, al principio no fue así. Imagínate tú, hermano, a Adán y a Eva. ¿Cómo te imaginarías tú, Eva, a la imagen y semejanza de Dios? A ver, ideas, jóvenes. ¿Cómo te imaginarías a Adán y a Eva a la imagen de Dios? Eran santos, no tenían pecado. Sí, muy bien. ¿Qué más? Eran felices, Felices, sin malicia, sin malicia, sin mancha y sin arruga, sin mancha y sin arruga. ¿Qué más? puro amor, Puro amor. ¿Qué más? plenos, Plenos. ¿Qué más? ¿Cómo? Ay, pensé que compas, no. Con paz, sí. Con paz. Y si eran compas, ¿no? O sea, si eran... ¿Qué más? Obedientes, sí. ¿Qué más? Satisfechos con lo que tenían. Eso es muy importante, ¿verdad? Muy bien. Ya está conformándose la imagen de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces así eran Adán y Eva. Eso era el propósito de Dios para los hombres. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para ti? Ese mismo. Exactamente el mismo, hermano. Cuando Dios creó al hombre, bueno, primero la palabra de Dios dice que creó la tierra, la luz, las aguas, lo seco, los animales, las aves, todos los animales del mar, las estrellas, el sol, la luna, el día y la noche. Y cuando terminó cada día de decir eso, dice la palabra: y vio Dios que era bueno. Todos conocen eso. Pero luego dice: hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Y luego dice: varón y hembra los creó. A imagen de Dios los creó. Y luego cuando terminó de hacer al hombre y la mujer, él vio que era
demasiado bueno, a diferencia de las demás cosas, ¿verdad? Demasiado bueno. Entonces, hermano, Dios no iba a dejar a los seres humanos abandonados. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú haces algo demasiado bueno? Te gozas, te alegras, ¿no? Y luego tú estás aquí con tu... A ver, ¿qué has hecho tú una cosa así bien padre? Que tú dices, esto me salió, esto me representa a mí. A ver. Que tú digas, qué satisfacción. Un buen corte. Un buen corte de pelo, ahí está. Ajá. Bueno, entonces tú dices, no puede ser, mira qué padrísimo me salió este corte de cabello. Y luego al otro día ya llega el mismo muchacho y dice, oye, ¿me puedes arreglar el cabello? Lo que pasa es que ayer, como no me gustó tanto, fui con otro y me dio un tuzón aquí así. ¿Qué harías tú? No, vete por allá. No, bueno, vamos a arreglar mi corte tan bonito que salió, ¿no? Porque me estás haciendo una escultura o una prenda de vestir que te salió padrísima, lo mejor que hayas hecho en tu vida, y luego ya te la pusiste y luego fuiste con tus amigos a los tacos, te echaron salsa y te dices, ni modo, ya se echó a perder la camisa. ¿O qué haces? No, fue lo mejor que hayas hecho, entonces vamos a tratar de recuperar eso, ¿sí? Digo, aunque la camisa estaba mal, así como los hombres estábamos mal, como Dios dijo que era demasiado bueno lo que Dios había hecho, y como Dios amó su humanidad de esa manera, envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. No por pecadores, hermano, sino porque Dios consideró que su creación era buena. ¿Sí? Dios amó al mundo, ¿sí? Entonces, los seres humanos no eran cualquier obra de arte, hermano. Son la creación de Dios hecha a su imagen y semejanza, y Dios quiere de vuelta esa imagen y semejanza en los hombres. Por eso, hermano, Cristo es el camino a esa imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Dios los hizo. Dios te ha regresado el valor de creación, y el camino de regreso implica que todas las cosas que Dios había dicho que eran buenas, lo sean. Y es un camino, hermano, es un proceso. Es el camino de Cristo, el regreso al principio. Pero ¿qué es lo que hay en el principio, hermano? ¿Cuál era la voluntad de Dios para los hombres? Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Quién sabe qué es esa palabra sojuzgar? Sojuzgar es gobernar. ¿Sí sabías que el hombre iba a ser el gobernador de esta tierra de una manera perfecta? Obviamente nosotros tenemos ahora presidentes, reyes, tenemos todo tipo de gobernadores del estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú sabes cómo es el gobierno ahora, ¿o no? Dios quería que el hombre gobernara su tierra, pero de una manera perfecta. ¿Y lo podía hacer o no lo podía hacer el hombre en ese estado de perfección? Por supuesto. Pero también dice fructificad y multiplicaos. Obviamente esto implica tener hijos, pero también implica que nosotros seamos productivos. Es decir, que no seamos flojos, sino que siempre estemos haciendo algo bueno, algo que beneficia a los demás. Y dice, señorá en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nos dio el cuidado de los animales también. Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán
para comer. Entonces, hermano, el propósito de Dios desde el principio era que comiéramos, ¿o no? Y comer, hermano, glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque todo es para Él. Porque Dios dijo que podíamos comer, ¿o no? Ahora imagínate tú a Adán y a Eva comiendo chicharrones todos los días. Con coca. Imagínate a Adán y a Eva comiendo papitas, gancitos, todos los días de su vida hasta la eternidad por los siglos de los siglos. Amén. Bien felices, ¿no? Ajá. Pero imagínense a Adán y a Eva haciendo eso, hermano. O sea, ¿tú crees que eso era algo que fuera bueno de hacer? O échale chile porque no sabe a nada. Entonces te estás ahí dañando tu estómago, de rato tienes úlcera gástrica y échale de todas maneras, ¿no? Ajá, o luego ahí le estás dando el azúcar, y ya te dijeron, bájale, porque tus índices glucémicos están en el tope. Y parece como que te dijeran, es prohibido. Entonces ahí vas y dale, no, y no está tu mamá, no está tu papá, y ahí vas, ¿no? Y cualquier oportunidad la aprovechas. ¿Tú crees que eso haría Adán y Eva? Ahora, ¿ustedes creen que comer también refleja espiritualidad o no? Sí, así es. Bueno, entonces eso es el camino. Una cosa es decir, las cosas que están moralmente bien y moralmente mal. Y está bien, todo eso lo tenemos que hacer porque somos imagen de Dios. Pero la imagen de Dios incluye otras cosas que nosotros, por nuestra cultura, por las cosas que no se nos enseñan, porque todo mundo piensa igual, no aprendimos y no aprendemos. Luego dice, versículo 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila más bien, ¿verdad? Donde hay, ¿qué hay? Oro. ¿Por qué crees que Dios puso oro allí? ¿Por qué crees que Dios puso oro allí, hermano? Para que se viera bonito, ¿no? O así porque, Lucía, ¿tú sabes cómo se ve el oro así en la tierra nada más? No se nota. Hay unos brillitos ahí. Necesitas escarbar, necesitas quemar, o sea, varios procesos para que ese oro tengas un lingote de oro, ¿no? Pero entonces, ¿por qué dice donde hay oro? ¿Para qué? ¿Para que estuviera brillando ahí en el río? No, hermano, Dios estaba estableciendo desde allí una manera de administración para los hombres. Entonces, el versículo 12 dice, y el oro de aquella tierra es que bueno, hay allí también bedelio y ónice. Bedelio, hermano, son las piedras preciosas, y ónice, según el original, son rocas o piedras para la construcción. De hecho, la palabra en hebreo es albañil. Entonces, hacer casas, hermano, ¿es parte del camino o no? Administrar dinero bien, ¿es parte del camino? Pero lo que pasa es que, hermano, nos portamos bien y estamos, sí, está bien, está mal, aprendemos todo esto y esto, pero cuando te dan dinero, ¿qué es lo que haces? Pues es dinero. Pues vámonos a los tacos luego y te los gastas todos, te comes 10 y les invitas a todos tus amigos, ¿no? 1, 2, 3. Y al rato hasta de viento queda. Y a rato de viento, pero eres bien espiritualísimo.
Dios suple, Dios suplirá. ¿Sí? Ajá. Exactamente, eso, hermano, es parte del camino. Instruye al niño en su camino. ¿Qué tenemos que aprender entonces en nuestro camino? Que debemos ser buenos administradores de los recursos que recibimos. Y fíjate lo que dice allí, donde hay oro. Dice el versículo 12, dice, y el oro de aquella tierra es ¿qué? ¿Cómo? Ahora, yo he escuchado muchas opiniones acerca del dinero y algunos dicen, no, es que el dinero es neutral. Pero aquí lo que está diciendo es que realmente el dinero es bueno. ¿Qué es lo que lo hace malo, hermano? La avaricia, el pecado. Pero cuando Dios al principio hizo el oro, era para los mejores fines, para la mejor administración, para producir, hermano. No para acumular o para ser un avariciento. El hermano Pastor Chuy menciona al hermano Pablo, y el hermano Pablo, él no vivía de una manera opulenta, pero él, no sabes la cantidad de dinero que manejaba. Y aparte, él tenía sus propias empresas también. En algún tiempo él llegó a tener una chocolatera y otras cosas, ¿cuándo lo veías tú a él despilfarrando algo? Nada de eso, hermano. Todo, y todos sus amigos del gringo, como le decimos, muchos de ellos trabajaban para la obra. Pero eso solamente se llega en un nivel de madurez espiritual, hermano. Cuando tú ya no estás trabajando por el dinero. ¿Cuántos trabajan por el dinero? Dígame. Muchos dicen, no, pues es que, pues claro, necesito un pantalón, necesito unos tenis, necesito... Ahora, en el principio, Dios puso a Adán en el huerto y le dijo, ándale, mijo, tienes que labrar el huerto y guardarlo, y a los 15 días te voy a dar tu quincena. ¿Eso dijo? No, no dijo eso, hermano. De veras te lo digo. Ahora, si Adán hacía el trabajo que Dios le había encomendado hacer, ¿el Señor le iba a remunerar o a dar un sustento que necesitaba? ¿O no? ¿Dios no le iba a dar sustento por el trabajo? Pues claro que sí, hermano. Pero nosotros necesitamos aprender a trabajar no por el dinero, sino porque nuestro trabajo honra a Dios. Cuando tú trabajas por el dinero, la cantidad de dinero es la que limita tu excelencia, hermano. No sabes a cuántos yo he escuchado decir, cuando su patrón o su jefe le dice, o su superior le dice, oye, mira, ayúdame con esto porque pues no puedo. Yo sé que ya se está pasando tu tiempo, pero pues necesito que me ayudes. Y él dice, no, mi trabajo son 8 horas y nada más. Lo que me corresponde es esto y esto. ¿Qué es eso? Trabajar por el dinero y no trabajar para honrar al Señor. Cuando la palabra de Dios dice, si alguien te pide que lleves 1 milla, tú lleva 2. Eso honra al Señor. Pero es que eso es injusto. Bueno, si la persona sigue haciendo lo mismo muchas veces, pues sí, es injusticia, ¿no? Pero mientras tú trabajes para el Señor y no para el dinero, el Señor nunca te va a dejar sin el sustento. Esto es algo que a lo mejor muchos de ustedes todavía no entienden porque a lo mejor todavía no trabajan, pero necesitas saber esto porque esto es parte de tu camino. Cuando tú trabajes para el Señor y no para el dinero, entonces vas a ser excelente en lo que tú haces. Luego dice, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Quién dice que el trabajo es una maldición? Pues los flojos, ¿verdad? Pero Dios en el principio puso a Adán para trabajar y todavía no había pecado allí. Así que aprende desde hoy a levantar tu cuarto.
¿O no? Cuando tu mamá te dice, mira, es que tienes que tener ordenado, o sea, ¿cómo vas a tener tú tu oficina o donde tú trabajes? ¿Cómo vas a obedecer a tus superiores? ¿Cómo vas a tener gracia delante de la gente si tú ahí sigues dejando tu PlayStation arrumbado en el piso? ¿No? Tus calcetines abajo de la mesa, no sé, ¿Por qué no se ríen? ¿Sí? Eso es tu camino. Pero es que eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Sí, tiene que ver todo. Mira, versículo 16 de Génesis 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Qué es lo que le estaba dando ahí Dios a los hombres? Capacidad de decisión. ¿Sabes? Dios te dio la capacidad de decidir. Entonces, hermano, tus decisiones son parte de tu camino también. ¿Sí? ¿Qué cosas tienes que decidir en la vida, joven? A ver, dame un ejemplo. Estudiar. ¿Qué estudiar, no? Si vas a estudiar arquitectura, abogacía, docencia, música, ¿qué más? Gastronomía. ¿Sabías, hermano, que esas decisiones van a determinar el camino si honras o no honras a Dios? Mira, yo te voy a decir en base a qué muchos jóvenes escogen su carrera. En base a si voy a ganar más o no. ¿Qué tal si tú eres un talento musical y tú dices, no, los músicos se mueren de hambre? Pero si eso es algo que Dios te dio, pues ese es tu camino, joven. No es que tengo que ser responsable. Dice la palabra, no te afanes por lo que has de comer o por lo que has de vestir. Antes bien busca, ¿qué? El reino de los cielos. Y el reino de los cielos está al final del camino. Entonces, hermano, si Dios te puso un talento y no lo desarrollas, vas a dar cuenta delante de Dios. Si Dios te dio un don y no lo desarrollas, vas a dar cuenta delante de Dios. Si Dios te dio una operación y no lo desarrollas, vas a dar cuenta delante de Dios. ¿Por qué? Porque decidiste por ¿cómo se llama? Ciencias políticas, porque ahí sí se tranza, ¿no? Ahí sí se gana. O luego dices, no, los programadores ganan. No, y ahí te metes a programación y estás sufriendo toda la vida porque, ¿por qué me metí a programación? ¿No? Ajá. O estás haciendo un trabajo, vas a hacer un trabajo del cual vas a estar así como aquí, ¿por qué estudié esto? Sabiduría, Dios te dio capacidad de decisión. Y esa es parte de la imagen de Dios que Él quiso recuperar cuando Él te salvó. Muchos creen que cuando Dios te salva solamente el espíritu. Pues ya somos salvos, ya vamos a la iglesia, pues ya, está bien, todo lo demás, pues bueno, el trabajo, es un mal necesario el trabajo, ¿no? Estudiar esto, es un mal necesario porque hay que esto, no, hermano, toda tu vida es parte de lo que tú puedes hacer para honrar al Señor. ¿Sí? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí está hablando, ahora sí, la cuestión puramente moral, de tomar decisiones entre bien y mal. Esa es la imagen del Señor. ¿Sí?
porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. También le dio la capacidad de ingenio. ¿Por qué Dios no le puso el nombre a los animales? Dime. Y le dejó a los hombres a que fueran creativos. Esa es parte del camino, joven. La cosa es esta, hermano, que cuando nosotros queremos mostrar al camino a las demás personas, le mostramos solamente una parte. ¿Qué es? Pues lee la palabra, ¿no? Le dices, mira, aquí en la Biblia, te doy un folleto. Sí, mira, vamos a la iglesia. Sí, vamos, hacemos esto. Y es lo único. Pero las personas están viendo que tú eres bien desobediente en tu casa. O sea, que no eres ordenado. Que sacas puro 5 en la escuela. Dice, pero eso no es espiritual. Eso no es espiritual, ¿no? Es que hay cosas, hermano, que son más espirituales que tú no piensas que son espirituales. Hermano, ¿tú crees que la forma de vestir es espiritual o no? No, pero es que Dios solamente ve el corazón. Pues sí, pero hermano, el limón, ¿tú te comerías un limón que está café? Pues lo que importa, lo único es lo de adentro. Pues es que lo de adentro refleja, lo de afuera refleja lo que está adentro. ¿Sí sabías eso? Eso es parte del camino, joven. Para que cuando tú muestres el camino a las demás personas, ellos puedan creerte que eres un buen estudiante, que eres un excelente trabajador. Porque eso es lo que Dios quería recuperar en ti. Cuando el Señor murió, dice la palabra en Colosenses 1:20 y al 22, y por medio de Él reconciliar consigo, ¿qué cosas? ¿Todas las cosas o mi espíritu nada más? ¿Qué? ¿Y qué significa todas las cosas? ¿Y qué incluye todo? Bueno, ¿qué cosas del todo incluye? A ver. Tu forma de vivir, ¿sí? ¿Qué más? Tu forma de comer. Tu forma de administrar, ¿qué más? Tu forma de vestir. Tu forma de tomar decisiones. Tu forma de actuar. Entonces, hermano, ahí está. La forma de hablar, ¿sí, Fer? La forma en la que representamos la imagen de Dios. La forma en la que representamos la imagen de Dios, ¿sí? Dice, y por medio del reconciliar consigo que todas las cosas, así, las que están ¿en dónde? En la tierra, como las que están en los cielos. ¿A qué se refiere cuando dice las que están en el cielo? ¿El Señor va a redimir los ángeles? No, está hablando del universo, hermano. El Señor también murió para redimir su propia creación en totalidad. Es decir, las cosas que nosotros vemos aquí, la manera en la que vistes, la manera en la que ordenas, la manera en la que gobiernas, la manera en la que multiplicas, hermano, eso es el reino de Dios. Y si la palabra de Dios dice que tú eres un embajador del reino, entonces esa debe ser tu actitud. Hermano, muchos hombres, muchos cristianos verdaderos que entendieron esto, hicieron grandes cosas en sus comunidades. Y no solamente fue el hecho de una predicación, sino de obrar y de hacer cosas que manifestaban que realmente Dios estaba con ellos. La gente necesita ver y palpar que Dios está contigo por todo lo que tú haces.
Leemos otra vez 20, 21 y 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también. ¿Verdad? Entonces ahí nos está incluyendo, para que no pensemos que nosotros somos lo único que Dios quiere redimir, o que solamente nuestro espíritu es lo que Dios quiso redimir, o nuestra alma. No, Él redime todo en totalidad. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraño y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso también el Señor enseñó a sus discípulos a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero hay otra cosa que también estaba en el principio y que Dios quiere recuperar y que tú la puedas vivir el día de hoy. Dice la palabra que Dios se paseaba por el huerto. ¿Cómo te imaginas tú a Adán y Eva con el Señor en el huerto? Yo creo que esa es una de las cosas en las cuales no nos hemos puesto a reflexionar muchas veces. Y algunos pocos cristianos que siempre están buscando al Señor lo entienden y saben, ¿verdad? Y se habló de Enoc, que andaba con el Señor. ¿Cuántos quieren andar con el Señor? ¿Cuántos quieren experimentar la presencia de Dios en su vida? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿No? ¿Sabías que tú como hijo de Dios, esa es parte del camino? Experimentar la presencia de Dios en tu vida. Entonces, si la presencia de Dios está en tu vida todo el tiempo, ¿cuáles son las dudas que tenemos? ¿Por qué habríamos de tomar una decisión que está mal si Dios está conmigo? ¿Por qué debería destruir mi cuerpo si Dios está conmigo? ¿Por qué debería despilfarrar mi dinero si Dios está conmigo? ¿Por qué debería trabajar por el dinero si Dios está conmigo? ¿Por qué todas estas cosas si soy del camino? Si mi camino es diferente. Si Dios me dio tantas cosas para desarrollar y tú estás joven todavía. Tú piensas, no he hecho nada, tienes 15 años y dices, ay, mi vida es un desastre, ¿no? Te falta mucho todavía, ¿verdad? Tienes 20 años y dices, no, es que ya me duele la ciática. O sea, ya pronto me voy a morir y no he hecho nada, ¿no? Todo el mundo en el Instagram se ve haciendo grandes cosas. Es pura faramaya eso, joven, ¿verdad? Pero tú eres del camino. Tú eres de esos que el Señor dijo, ven, sígueme. Y para allá vamos, hermano. Dice Génesis 18:18, y este es tu propósito, joven, siendo la imagen de Dios. Génesis 18:18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Si hay algo que Dios quiere hacer en tu vida es bendecirte, de una o de otra manera. Y ese ha sido el propósito de Dios desde el principio. Desde que los hombres comenzaron a invocar al Señor, desde que llamó a Abraham, le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Eso fue lo que hicieron ustedes al dejar el mundo.
a la tierra que yo te mostraré. Me dice, vas a obedecer, vas a tener fe, yo te bendeciré y tú vas a ser bendición para todas las naciones del mundo. ¿Cuántos sabían que eso es el propósito, hermano? ¿Cuántos quieren ser bendición para toda la gente afuera? Bueno, lo primero es que hay que obedecer, tener fe. El Señor nos bendice y nosotros bendecimos a todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué cosas hay que recuperar, joven, de nuestra vida? Si aprendiste en esta noche, a ver. ¿Qué cosas tienes que cambiar? Que eran al principio, pero que hoy no lo son. Pues más que nada nuestra forma de ser, ¿no? El carácter de cada uno. Con los padres como con los amigos. Muy bien. Esa es la parte, nuestra responsabilidad moral como hijos de Dios. Pero ¿qué más tenemos que hacer? Nuestra comunión con Dios, sí, ¿qué más? Nuestra comunión con las personas, sí, ¿qué más? Nuestra dependencia, o sea, que debemos cuidar nuestro entorno, lo que no es espiritual, que dice la gente que no es espiritual, ¿sí? Nuestra administración de las cosas, el gobierno de cosas, cuidar nuestra ropa, tus tenis, el cuerpo, ¿qué más? El dinero, la escuela, el trabajo. Hermano, ustedes pueden ser una influencia poderosa sobre el mundo si atienden esas cosas. ¿Sí? Entonces tú vas y les dices, oye, te invito al campamento. Y no te van a decir, no, ¿verdad? No te van a decir que no, porque saben cómo eres tú. Porque es tu vida y ellos quieren lo que tú tienes. Ellos tienen que ver a Dios latente, palpable en ti. Y no es tan difícil, pero sí es difícil adoptar ese tipo de mentalidad, porque hay que cambiar muchas cosas, jóvenes, ¿verdad? Ahora hay una cosa que quiero que quede bien clara también, es de que si tú te enfocas en el dinero, te haces idólatra. Si tú te enfocas en el trabajo, por el trabajo nada más porque te gusta y no porque estás honrando al Señor, te haces idólatra del trabajo. Si tú te enfocas, y esto también, y a muchos no les gusta, pero si tú te enfocas en tu familia, nada más, y no lo haces porque honras a Dios, te estás haciendo idólatra de tu familia. Si tú te enfocas en tu ministerio como tal y no lo haces porque lo haces como para el Señor, te estás haciendo idólatra del ministerio. No sé si me doy a entender. Todas las cosas tenemos que hacerlos en el camino del Señor para honrar al Señor, recuperando todo aquello que Dios había dicho desde el principio que era bueno y ahora tiene que ser bueno. De manera que así honramos al Señor. Y nos despojamos de todo tipo de idolatría y avaricia y codencia y todas las cosas que nosotros conocemos que están mal. ¿Verdad? Jóvenes, cuiden su manera de comer. ¿Sale? Eso es lo último. ¿Es espiritual? Sí, nada más los jóvenes. Porque es congreso de... ¿no? No, es un mensaje para todos, obviamente, ¿verdad? Pero es nuestro camino. Muy bien, vamos a orar. Y gracias por su atención. Señor, gracias te damos, Padre,
porque tú eres bueno y tú has sido misericordioso hasta este momento. Y sabemos que en tu fidelidad tú lo seguirás siendo, Señor, y paciente para con tus hijos también. Y sabemos que muchas veces tú has retrasado, Padre, la disciplina para nosotros. Pero también sabemos, Señor, que si nosotros no corregimos nuestra conducta, nuestra manera de ver las cosas, Señor, tú lo harás. Y no queremos eso, Señor. Al contrario, Señor, te pedimos que nos perdones y que podamos realmente, Señor, ser influencia sobre todo lo que podemos llamar como algo que no es espiritual, Señor, pero tú hiciste todo bueno, Señor. Ni un día, Señor, sabemos que tú vas a regresar y que todas las cosas que tú nos encargaste, Señor, también las tomarás en cuenta para recompensarnos, Señor. A todos los que nos llamamos tus hijos, Señor, sabemos que el cielo, Señor, no será solamente un estar como un ángel tocando un arpa ahí toda la eternidad, Señor, sino que tú seguirás usándonos en tu gobierno, Señor, para hacer cosas que nosotros aún ni siquiera podemos ver, Señor. Pero así como tú nos hiciste al principio productivos, Señor, gente que multiplica, Señor, que produce, que cuida, que guarda, que gobierna, Señor, sabemos que tu propósito en la perfección, Señor, será aún mejor. Pero ayúdanos a demostrar, Señor, que somos parte de eso, Señor, y hacer ver al mundo que hay una diferencia, Padre, entre el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Que nosotros podamos, Señor, manifestar de una manera palpable, Padre, a la gente, Señor, para que delante de ellos, Señor, sea deseable, Señor, todo lo que nosotros practicamos, Señor, que estamos en tu presencia, Señor, realmente, Padre. Yo también te pido, Señor, que a tus jóvenes desde esta edad les alientes, Señor, en el corazón el buscarte, Señor, de una manera más íntima, Señor, meditando tu palabra y no solamente, Señor, tratando de entender las palabras escritas, Señor, sino de vivir, Padre, tu amistad. De que tú, Señor, te puedas manifestar a ellos de una forma especial, Señor. Que tu Espíritu, Señor, les abrace y les haga sentir, Señor, que tú estás allí en todos los momentos de su vida, como el consolador, como el que exhorta, como el que guía, Señor. Porque ¿de dónde podríamos sacar, Señor, nosotros una sabiduría si no es por medio de aquel que nos guía siempre hacia la verdad? Ayúdanos a entender esto, Señor. Y no más contristar, Señor, tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ver todas las cosas con integridad, Señor, y no hacernos de la vista gorda, Señor, otras cosas que parecen menos importantes. Así que, Señor, en nuestra vida queremos honrarte siendo tu imagen, aquella, Señor, en la que nos formaste, Señor, en el principio, y aquella, Señor, por la que tú moriste también y nos redimiste para llegar a ser, Señor, como aquel que vivió como el humano perfecto, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Señor, te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria, Padre, porque tú eres digno de toda exaltación, Señor. Gracias, Señor, por pensar en nosotros. Gracias, Señor, porque el simple hecho de haber sido creado, Señor, es porque tú pensaste, Señor, en nosotros. Así que, Señor, yo te pido también que tú levantes al joven que siente que no tiene un significado su vida,
y que está extraviado en su camino, Padre, guíalo, Padre, con tu palabra y en tu comunión con Él, Señor. Hazle saber, Señor, que tú ya eres nuestro amigo, que tú ya estás, Señor, en nuestro huerto caminando, Padre, paseándote con nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.